El misterioso secreto de Job que transformó su vida en el remolino de Dios. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la tierra de Uz. Job, un hombre íntegro, con riquezas inimaginables y una familia a su alrededor, se encontraba solo en su habitación. La oscuridad envolvía la estancia, solo unas pocas llamas danzaban en la chimenea, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Aquella noche, el silencio era abrumador, casi palpable. Mientras Job se sumía en sus pensamientos, una extraña sensación le recorrió la espalda, como si unos ojos invisibles lo observaran. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si un antiguo espíritu se estuviera manifestando. Había algo en el aire, un murmullo sutil que resonaba en sus oídos. ¿Y si todo lo que has construido se desmorona? ¿Y si el caos llega a tu puerta? La pregunta flotaba, pero no lograba encontrar respuestas. Era un tiempo de incertidumbre. Job sabía que en los cielos, fuerzas divinas tramaban planes de los que él no tenía idea. El pueblo hablaba de sus pruebas. Algunos lo miraban con envidia por su fortuna, otros con compasión por el peso de su fe. ¿Quién era él para desafiar el misterio de Dios? Mientras tanto, las estrellas titilaban en el firmamento, y en ese instante, la visión del universo pareció girar. El eco de antiguos profetas resonó en su memoria. Palabras que hablaban de pruebas, de fuego y de pureza. La angustia se apoderó de Job, su corazón latía con fuerza. ¿Se avecinaba una tormenta? Las dudas crecían como ramas retorcidas en su mente. Cierzo ventoso, pensamientos inconclusos, y un latente temor. Su vida tal y como la conocía podría ser arrojada al abismo. De pronto, un destello en el horizonte. ¿Era una señal, un aviso? La calma antes del huracán parecía rodear su ser, cargada de tensión. En su pecho, un nudo estrangulador, incapaz de aceptar la incertidumbre que se avecinaba. Job cerró los ojos, deseando encontrar claridad en medio de la confusión. Pero en ese momento, todo pareció perderse en un remolino de preguntas sin respuesta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desacoplado sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. Odio que te pierdas cualquier contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La tenue luz de la chimenea comenzó a parpadear, como si estuviera luchando contra la oscuridad que se filtraba en la habitación. Job respiró hondo, y mientras lo hacía, un eco de palabras antiguas reverberó en su mente: el fuego de las pruebas purifica el oro. Pero esta vez parecía más que un simple proverbio. Era un llamado. Al abrir los ojos, la visión de su adorada familia cruzó su pensamiento. Sus hijos, sus mayores tesoros, estaban en el otro lado de la casa, ajenos al tumulto creciente en su interior. La imagen de sus rostros sonriendo lo llenó de una profunda ternura, pero, al mismo tiempo, una sombra de preocupación se cernía sobre su corazón. ¿Qué vendría para ellos? ¿Qué pruebas se avecinaban? Mientras contemplaba la danza de las llamas, una figura etérea apareció ante él. No era un ángel, ni un demonio, sino una presencia que desbordaba una sabiduría antigua. Sus ojos, profundos como el océano, parecían contemplar más allá del tiempo. Job sintió que la temperatura de la habitación disminuía, como si el aire se espesaría con la gravedad de un secreto ancestral. Un murmullo emergió de los labios de la figura: Job, el destino juega sus cartas de maneras inesperadas. La conmoción llenó a Job. Sabía que no podía ignorar este encuentro. La figura continuó: no temas al fuego de los juicios, pues en la fragua de la adversidad, hallarás lo que buscas, la esencia de tu ser. Una revelación estremecedora lo invadió, un eco que resonaba en su alma, pero que se mantenía oculto en el laberinto de su mente. ¿Qué se escondía en la fragua de la adversidad? Se preguntó si realmente estaba preparado para ello. El viento aullaba afuera, como si el mismo universo estuviera presenciando esta revelación. En un giro inquietante de su corazón, Job sintió que el peso de su vida empezaba a desmoronarse. Con cada latido, la pregunta se hacía más urgente: ¿sería capaz de soportar la carga del dolor? Debes buscar la raíz de tu confianza en Dios, susurró la figura. No te aferres a tus riquezas ni a tus hijos.
Lo que está por venir será una prueba de tu verdadera fe, de esa que no se ve, sino que se siente. Job se sintió despojado de su propia identidad. La riqueza, la familia, todo lo que había considerado como su refugio podría desvanecerse ante un giro del destino. Pero una luz comenzó a encenderse dentro de él, una chispa de entendimiento. ¿Podía la pérdida convertirse también en ganancia en el reino celestial? La figura lo miró fijamente, y en sus ojos Job vio su propia lucha reflejada. Recuerda, en la fragua del sufrimiento, el oro se purifica, repitió una vez más, antes de desaparecer como una brisa apenas perceptible, y así, Job se encontró solo una vez más. Sin embargo, ya no era el mismo. La tormenta que había temido en su corazón comenzó a parecerle un desafío, un camino hacia una verdad más profunda. Pero, ¿cuál era esa verdad y cuánto costaría descubrirla? La incertidumbre regresó, pesando sobre sus hombros, dejando un nuevo eco de duda, hasta donde está dispuesto a llegar para hallar la esencia de su fe. Un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. Job se sumergió en la penumbra de la habitación, con la mente inquieta y el pecho aún agitado por las palabras de aquella figura. Cada instante durante la vigilia, la revelación comenzaba a hilarse hasta convertirse en un tejido de posibilidades inciertas. La fragua y el fuego resonaban en su interior, como cantos de sirena que lo instaban a emprender un viaje al corazón de la fe. Al levantarse, su cuerpo seguía anclado en la realidad, pero su espíritu parecía alzarse en dirección a lo desconocido. Se dirigió a la ventana, donde la lluvia comenzaba a golpear con fuerza el cristal, desdibujando la imagen del mundo exterior. Mientras observaba el torrente desatarse en la tierra, pensó en cómo cada gota se fusionaba con el suelo, convirtiéndose en parte de algo mayor. ¿Y si mi sufrimiento es solo una gota en el océano del propósito divino?, reflexionó, permitiendo que el pensamiento lo invadiera. El recuerdo de sus hijos volvería a atormentarlo. Cada risa y juego compartido revelaban la felicidad que ahora se tambaleaba al borde de un abismo. Como toda figura oblonga en sus recuerdos, cada uno de ellos se tornaba eterno, tan frágil como el vidrio y tan precioso como el oro. ¿Sería capaz de abrazar la pérdida si se le presentaba? Las preguntas se arremolinaban como hojas en un viento tempestuoso, pero había algo diferente en su corazón, un deseo de buscar respuestas. Se sentó en el suelo, dejando que la calma de la noche lo envolviera. ¿O es esto un llamado hacia el sacrificio?, preguntó en voz alta. La habitación permaneció en un silencio absoluto, como si el mismo universo aguardara un susurro de fe. Del fondo de su ser, una voz suave se elevó. Los caminos de Dios son misteriosos, Job. También son necesarios. Era esa voz la que había guiado a su pueblo a lo largo de generaciones, pero, ¿qué significaba para él en este momento? Decidido, Job se levantó, sintiéndose impulsado a buscar guía en su fe. La imagen del altar familiar se acomodó en su mente. Era el lugar donde ofrecían gratitud y también sus peticiones. Debo ofrendar este temor, se dijo, sabiendo que cada sentimiento era un acto de rendición ante el Creador. Con manos temblorosas, Job preparó un pequeño altar en su hogar. En su corazón, deseaba rendir homenaje a lo que ya tenía, pero también estaba dispuesto a soltar lo que pudiera venir. Encendió una vela en memoria de sus seres queridos y murmuró una oración que surgió desde las profundidades de su ser. Una súplica, un pacto silencioso con Dios que resonaba en la vastedad de su vida. Mientras la luz de la llama danzaba, una fuerte tormenta retumbó desde fuera. El aire se crispó, y Job sintió que la incertidumbre lo abrazaba con fuerza. Pero a pesar de la creciente ansiedad, la voz interior se hizo más fuerte. La fragua no ha sido construida para destruirte, sino para transformarte. Era el eco del misterio que encadenaba cada experiencia humana en un ciclo de creación. Con las horas avanzando, y las ráfagas de viento sacudiendo las paredes, Job se encontró en un estado de trance, abrumado por una sensación de renovación, como si una nueva vida se despertara en su interior. La chispa que había brotado en la habitación era ahora un fuego en su espíritu. A medida que la tormenta arreciaba fuera, una calma inusual llenaba su corazón, pero al mismo tiempo, una inquietud comenzaba a surgir. ¿Qué pasaría si mis pruebas aterrizaran pronto?, se cuestionó, recordando lo que había dicho la figura etérea sobre el destino. Los cielos tenían sus propios planes, y era solo cuestión de tiempo que revelaran la naturaleza de las pruebas que vendrían. Y así, Job se retiró a la cama, su cuerpo exhausto pero su mente agitada, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. A pesar de ese fuego interno, la sombra de la duda lo acompañaba. ¿Se trata realmente de la esencia de mi fe, o existe algo más, una revelación que aún no he visto? Mientras sombras danzaban en las paredes, él comprendió que cada respuesta lo acercaba al misterio de su verdad, aunque la solución
permaneciera oculta en la bruma del futuro. El amanecer despuntó, susurros dorados acariciaron la habitación de Job, trayendo consigo un aire de frescura y esperanza. Sin embargo, el eco de la tormenta de la noche anterior permanecía en su alma, como una sombra que se negaba a disolverse. Job sintió que el nuevo día era una promesa, pero también un desafío, era un recordatorio de que, aunque el sol brillara nuevamente, las huellas de la noche seguirían marcando su andar. Decidió salir al campo, hacia el lugar donde sus hijos solían jugar, un santuario de recuerdos que lo llenaba de luz y también de dolor. Al caminar, el rocío de la mañana humedecía la tierra bajo sus pies, y cada paso aplastaba las pequeñas flores que emergían tímidamente. ¿Hasta cuándo me harás enfrentar a mis recuerdos, Creador?, preguntó en voz baja, como si el viento pudiera llevar su súplica a los cielos. Allí, en el claro, se sentó sobre la hierba fresca, el corazón latiendo con fuerza. Recordó las risas infantiles que solían resonar en ese lugar, las historias compartidas y los sueños que danzaban en el aire, pero también las lágrimas que había derramado tras su pérdida. Todo se entrelazaba en un ciclo interminable, como el giro del tiempo mismo. ¿Y si estos recuerdos son las lecciones que debo aprender?, pensó con renovado fervor mientras meditaba. Una presencia se hizo notar a su lado, un anciano de cabello blanco y ojos brillantes como estrellas. Job, dijo con voz profunda y serena, has buscado respuestas en las sombras, pero el verdadero entendimiento reside en la luz que has dejado de lado. Job lo miró, sintiendo una paz inexplicable en su interior. ¿Quién eres?, preguntó, intrigado por la sabiduría que emanaba de aquel hombre. Soy un viajero de la fe, un guardián de los secretos antiguos, respondió el anciano. Vengo a recordarte que la fragua que arde en tu corazón forja no solo el dolor, sino también el propósito. Es hora de que lleves tus preguntas al altar de la comprensión. Job sintió que esas palabras resonaban en las profundidades de su alma, como un tambor resonante que llama a la batalla. ¿Cómo puedo buscar respuestas en la luz si el sufrimiento me abruma? ¿Cómo puedo entender lo que he perdido?, expresó Job con la voz entrecortada. El anciano sonrió con sabiduría. En cada pérdida yace la semilla de un nuevo comienzo. Al enfrentar la muerte, se despierta una vida diferente, una vida que tal vez no puedas ver aún. Tu desafío es reconocer que la fe florece en los lugares más oscuros. Con cada palabra, Job sentía que la opacidad de su sufrimiento comenzaba a despejarse, implementando un camino hacia una verdad que aún no podía definir. ¿Acaso el sufrimiento es entonces un regalo que debo aceptar? Si mis pruebas son necesarias para mi transformación, ¿cómo puedo abrazarlas sin que me quiebren?, inquirió, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Recuerda, dijo el anciano, no es solo el sufrimiento lo que define tu camino, sino cómo eliges abrazarlo. Tu fe es el fuego que purifica, permite que queme lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Sé como el río, que a pesar de las rocas y los obstáculos, sigue fluyendo hacia el mar. Job asintió, sintiendo que un nuevo entendimiento pululaba en él, como si el anciano hubiera encendido una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo. Pero, ¿qué sucede con los que he perdido?, preguntó con angustia, sintiéndose abrumado por la intensidad de las emociones. Ellos siempre vivirán contigo, como parte de la historia que sigues escribiendo. Cada lágrima es un tributo, cada recuerdo un farol que ilumina el viaje de tu vida. No los olvides, Job, pues en el amor y la memoria reside una fuerza capaz de elevarte por encima del duelo. Las palabras del anciano tomaron forma como una oración en su corazón, mientras la mañana se tornaba más brillante en el horizonte. A pesar de la lluvia de sus lamentos, un murmullo de esperanza brotaba en su interior, comenzando a atravesar el velo del sufrimiento. Finalmente, el anciano le colocó una mano sobre el hombro y susurró, ahora, dirígete a tu altar. El sacrificio que ofreces no solo es de temor, es de amor, de esperanza y de fe por lo que está por venir. Tu camino se comienza a desvelar, pero la revelación más profunda está aún por llegar. Mientras el anciano se alejaba, Job sintió un nuevo impulso en su corazón. Caminó hacia su hogar, cada paso en el suelo parecía resonar con un propósito renovado y profundo. Pero en la distancia, en la sinfonía del viento y el susurro de las hojas, una inquietud persistente se apoderó de él. ¿Seré capaz de enfrentar todas las pruebas que vendrán, a su vez, encontrar paz en los recuerdos de mi pérdida? Así, Job avanzó, con el eco de la sabiduría del anciano resonando en su espíritu, pero con el velo de un nuevo misterio aún por desentrañar, aguardando a quien lo interrogara en la fragua del destino. Al llegar a la puerta de su casa, Job sintió el peso del mundo en sus hombros.
El viento soplaba suavemente, como un abrazo familiar, y le recordaba que no estaba solo. Sin embargo, el eco de las palabras del anciano continuaba girando en su mente, en cada pérdida yace la semilla de un nuevo comienzo. Se detuvo un momento, respira hondo y cruzó la umbral, buscando encontrar lo que había perdido entre las sombras de su hogar. El interior era fresco y acogedor, pero la ausencia de risas y voces vibrantes colocaba un vacío palpable en el ambiente. Se acercó al altar familiar, donde solía encender velas en honor a sus hijos. Cada vela era un faro de amor, un recordatorio de los momentos compartidos, y ahora, un símbolo del anhelo que nunca se apagaría. Mientras encendía la primera vela, un destello brillante iluminó la habitación, como si la llama misma hubiera capturado la esencia de sus recuerdos. De repente, la imagen de sus hijos invadió su mente con una claridad sorprendente, una danza de risas y cosas simples que solían hacer juntos. Pero más allá de la añoranza, sintió que estaba siendo llamado a hacer algo más, como si la luz en el altar brillara no solo para recordar, sino también para guiar. ¿Qué se espera de mí?, murmuró Job al vacío, su voz resonando en la quietud. ¿Qué debo aprender de este dolor y cuán lejos puede llevarme? Una brisa suave entró a la casa, haciendo oscilar las velas y produciendo un efecto casi mágico. Era como si algún ser invisible le respondiera con un suave susurro: es el dolor lo que te ha traído a este punto, pero es tu fe lo que te permitirá avanzar. De pronto, una serie de imágenes comenzaron a intercalarse en su mente. Las enseñanzas y parábolas que había escuchado en su vida pasada florecieron a su alrededor, recordándole las historias de héroes que habían enfrentado tribulaciones aún mayores y que, a través de su sufrimiento, habían encontrado una fortaleza inquebrantable. En su cultura, el sufrimiento era visto como un camino hacia la redención, un viaje íntimo hacia el entendimiento de lo divino. Job cerró los ojos, sumergiéndose en estos recuerdos, y sintió que su corazón palpitaba con una nueva energía. La montaña que había ascendido se tornaba menos intimidante al verse desde la cima de su experiencia. Las promesas de la fe y del sacrificio resonaban en su ser como preguntas y respuestas entrelazadas en una danza sagrada. Debo ir más allá, pensó con determinación. No solo por mí mismo, sino también por el legado de aquellos que he perdido. Abrió los ojos lentamente, la luz del altar brillando intensamente, como si le señalara que su propósito no se había desvanecido con sus pérdidas, más bien, había evolucionado. Así fue como Job se preparó para salir nuevamente, esta vez con un sentido renovado de misión. Caminó hacia el campo donde el anciano lo había encontrado, y una vez más se sintió como un niño rodeado de maravillas, pero esta vez sin el peso de la desesperación. El suelo estaba cubierto de flores que esperaban florecer, incluso cuando él las había pisoteado en su dolor. Podía ver un horizonte nuevo ante él, una extensión de promesas aún no cumplidas. En el fondo de su ser, una voz susurró: nunca has estado solo. Las preguntas que ardes, las respuestas que buscas, todo está interconectado con el amor que has dado y recibido. Ahora es tu momento de ser el hilo que une esas historias. Era en este instante cuando Job permitió que su fe guiara sus pasos. Con la mente en calma pero con el corazón acelerado, comenzó a caminar hacia el bosque que delineaba el horizonte. Buscaba respuestas, pero más que eso, un propósito final que le permitiera reconciliar su duelo con el significado de su existencia. Mientras avanzaba, el viento pareció responder, girando a su alrededor con un canto etéreo que llenó el aire. Sin embargo, a medida que se adentraba en la espesura del bosque, una inquietud profundizaba en su ser. ¿Era solo su fe la que lo empujaba hacia adelante, o había algo más que debía ser descubierto, un misterio que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su camino? Esa duda lo acompañaba, como un faro en la oscuridad, empujándolo hacia su destino sin que él pudiera vislumbrar lo que eso significaría. En un instante, la certeza de la fe se trasladó hacia el abismo del misterio, y quedó a merced de lo que el futuro le tenía reservado. Adentrándose en el bosque, Job sintió que el aire se tornaba más denso, como si los árboles murmuraran secretos ancestrales, incluyendo el suyo en su rítmica melodía. Las hojas susurraban entre sí, y cada paso que daba parecía resonar con un eco profundo. Aquella tierra, orgullosa y olvidada, guardaba más de lo que aparentaba. Era un reino de posibilidades, donde cada sombra podía esconder una revelación. No sé a dónde me dirijo, pero confío en que hay algo esperándome, pensó Job, halando de su corazón el valor para avanzar. La penumbra del bosque envolvía todo en un abrazo familiar. Los destellos de luz que se filtraban a través de las ramas daban vida a patrones en el suelo, y Job se sintió guiado casi instintivamente hacia un claro que se delineaba más adelante. Al acercarse, el murmullo del viento céfiro pareció convertirse en una sinfonía, llamándolo por su nombre. Al llegar al claro,
Job se encontró ante un altar natural. Piedras dispuestas en un círculo, cubiertas de musgo, parecían contar historias que solo la tierra conocía. En el centro, un árbol robusto se erguía con fuerza, sus raíces profundas como los cimientos de su dolor y sus ramas extendidas como la búsqueda incesante de esperanza. Job sintió que, de alguna manera, era parte de aquel paisaje, como si el destino lo hubiera preparado para este encuentro. Una sensación de calma descendió sobre él, y entonces, casi como si una voz ancestral emergiera del mismo silencio del lugar, Job sintió la profundidad de su pérdida resonar con un eco. La comprensión solo llega cuando uno está dispuesto a enfrentar lo desconocido, resonó en su mente. ¿Pero qué significa esto para mí?, se preguntó con un sentido de urgencia. Lentamente, se arrodilló junto al altar, sus manos acariciando las piedras frescas y la tierra suave. En este espacio sagrado, decidió abrir su corazón, aún tembloroso por la tristeza que lo había acompañado. Comenzó a hablar en voz alta, como si se dirigiera a sus hijos perdidos y a las memorias que habían marcado su vida. Mis amados, el vacío que dejasteis es profundo, pero ahora entiendo que mi propósito se entrelaza con el de cada uno de vosotros. No puedo permitirme solo recordar, debo honrar vuestra memoria levantando mis ojos hacia el horizonte, buscando el significado de esta nueva vida. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Job sintió que a su alrededor comenzaban a ocurrir cosas extrañas. Un haz de luz se posó en la corteza del árbol, y un brillo etéreo iluminó el claro. De repente, un eco de risa resonó a su alrededor como un eco del pasado, un sonido que lo llenó de alegría y nostalgia, envuelto en la pureza de aquellos momentos vividos. En un instante, Job vio cómo las imágenes de sus hijos danzaban entre las sombras del bosque. Las risas reverberaban en su ser, eran memorias que lo sacudían con una intensidad renovadora. Pero en el fondo de su mente, una pregunta volvía a surgir, cada vez más insistente: ¿qué hay más allá del dolor? ¿Qué camino se abre ante mí? El árbol, como un guardián del tiempo, pareció manifestar una respuesta en su balanceo. Job se dio cuenta de que no debía temer a la incertidumbre, sino abrazarla. La invitación a descubrir su verdad se tejía entre las memorias, los recuerdos que lo habían definido pero que ahora lo impulsaban hacia lo desconocido. En ese momento de revelación, Job entendió que no estaba solo, cada lágrima y cada sonrisa lo habían conducido hasta aquí. Con el viento moviendo suavemente sus cabellos, Job se levantó. Su corazón palpitaba con la certeza de que había algo más grande en juego. Sin embargo, un frágil hilo de duda permanecía: ¿cuál será el propósito final de esta búsqueda? ¿Qué es lo que el universo está tratando de mostrarme? Mientras dejaba atrás el claro, un nuevo nivel de comprensión se gestaba en su interior. Sentía que se alineaban las estrellas por venir, pero al mismo tiempo, una inquietud persistía. Estaba listo para enfrentar el destino que se entrelazaba con sus pérdidas y sus ¿esperanzas? ¿O había un misterio que aún debía desvelar antes de que pudiera hallar la paz que tanto anhelaba? Esa pregunta reverberó en los confines de su alma, como una nueva luz que lo guiaba, pero que también traía consigo un desafío que, inevitablemente, lo llevaría hacia el abismo de su verdad interna. El sol comenzaba a ocultarse tras la copa de los árboles, tiñendo el cielo con matices de oro y carmesí. Job se detuvo un momento, sintiendo la frescura del aire que se precipitaba tras el calor del día. Siguió su camino, guiado por un instinto que lo empujaba hacia adelante, aunque sus pensamientos luchaban en busca de claridad. Sus pasos resonaban como un tambor lejano en el silencio del bosque, y cada sonido parecía un presagio de lo que estaba por venir. Mientras avanzaba, se encontró con un sendero que antes no había notado. A su lado, un arroyo murmuraba suavemente, como si contara secretos a quien se atreviera a escuchar. El agua cristalina traía consigo un sentido de renovación, y Job pensó en cuán frágiles eran las corrientes de la vida, siempre fluyendo hacia adelante, sin mirar atrás. Dedicando un momento a observar el agua, recordó risas, juegos y momentos de pura alegría compartidos con sus hijos. Pero también sintió la punzada aguda de la pérdida, un recordatorio de cuánto dolía su ausencia. De pronto, un destello emergió a unos metros. Un objeto brillante se atisbaba entre las rocas ribereñas, y sin pensarlo dos veces, Job se acercó. Al agacharse, descubrió un medallón dorado, su superficie adornada con extraños símbolos que parecían danzar al roce de su mano. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras lo sostenía en su palma, sintiendo una conexión inexplicable con el artefacto. ¿Qué mensaje encerrará esto?, murmuró en voz baja. Sin embargo, mientras acariciaba el medallón, lo que había sido un momento de contemplación espiritual se tornó en un evento trascendental.
Las aguas del arroyo comenzaron a agitarse, formando remolinos que parecían invocar un poder ancestral. Job, atónito, observó cómo la superficie del agua adquiría vibraciones que iluminaban el espacio a su alrededor. Recuerdos y visiones comenzaron a surgir a su mente, fragmentos de la vida de sus hijos, entrelazados con imágenes de tiempos de guerra, amor, pérdidas y promesas. Una voz resonó entre los murmullos del agua: Job, buscador de la verdad, lo que has perdido no se ha desvanecido. Cada recuerdo es como un hilo que te conecta con el infinito. Pero, ¿tienes el valor de desvelar lo que este medallón significa para ti? Job sintió como la tensión en su pecho crecía. La pregunta era clara y directa. El tiempo parecía suspendido mientras consideraba sus opciones. ¿Estaba listo para adentrarse en la profundidad de su dolor y confusión? A través de la neblina de sus pensamientos, la posibilidad de un nuevo cambio titilaba, pero con ella venía el miedo a lo desconocido. ¿Qué tendría que sacrificar?, se preguntó tomando una decisión. Job cerró los ojos y concentró su energía en la esencia del medallón. Al abrir los ojos de nuevo, las aguas del arroyo reflejaban su propio rostro, pero en vez de la tristeza habitual, vio visiones de esperanza, su vida renaciendo, entrelazada en un nuevo tejido con sus hijos, conectándose con el mundo de maneras que nunca había imaginado. Este cambio pudiera ser el catalizador que necesitaba para encontrar sentido y propósito. Sin embargo, en medio de esta revelación, sintió una inquietud latente. Aquello no sería fácil, las sombras del pasado siempre lo acecharían. ¿Qué condiciones podría imponer el destino al abrirse ante él? Como si el universo respondiera a su inquietante pregunta, el agua comenzó a calmarse gradualmente, pero eso no disipó el eco de la voz que lo acompañaba: cada paso que des hacia la luz tiene su propio precio. Prepárate para el viaje porque lo que sabes, está a punto de ser desafiado. Job sintió que el medallón ardía en su mano. No solo era un símbolo de su búsqueda, sino una llave que podría abrir puertas hacia verdades profundas y quizás casi olvidadas. Al mismo tiempo, una nueva capa de misterio se tejía a su alrededor, y se preguntó: ¿puede la revelación ser a la vez un desafío y una bendición? ¿Cuánto de mi amor y mi dolor tendré que desterrar para seguir adelante? Con esas preguntas girando en su mente, Job se sintió en la antesala de un nuevo capítulo de su vida, atrapado entre la luz y la oscuridad. La búsqueda apenas comenzaba, y con cada paso que daba, el medallón brillaba con una luz propia, como un faro que guiaba a un corazón herido hacia destinos desconocidos. El ecosistema que rodeaba a Job parecía cobrar vida de nuevo, cada crujido de hojas y susurro del viento entre los árboles formaba parte de un canto antiguo, como si la naturaleza misma estuviera celebrando su resolución. Con el medallón aún en su poder, comenzó a seguir el sendero que se adentraba más en el bosque, donde la luz del sol apenas alcanzaba a tocar el suelo. La penumbra, danza de luces y sombras, se convertía en su compañera de viaje. A medida que se internaba, Job sintió que su corazón latía con más fuerza. El medallón parecía vibrar en sincronía con el pulso del bosque, como si el objeto dorado estuviera vivo, llevándolo hacia un destino preordenado. Pero también surgió la pregunta que lo atormentaba: ¿qué desafíos me deparará esta búsqueda? Tan absorto estaba en sus pensamientos que no se percató de la figura que se acercaba por el sendero. Era un anciano con una túnica de tela gastada que parecía haber sido tejida con el mismo hilo del tiempo. Su mirada, profunda y sabia, contenía secretos que solo los años pueden impartir. Job dijo con una voz serena: he estado aguardando tu llegada. El hombre parecía familiar de alguna manera, un eco de un sueño apenas recordado. ¿Quién eres?, preguntó Job, aunque su voz sonaba desafiante en medio de su asombro. Soy un guardián de los caminos, un viajero entre mundos. He sentido el peso de tu dolor y la búsqueda en tu corazón. Vi la luz del medallón desde lejos, y sabía que habías sido elegido, dijo el anciano, extendiendo su mano hacia el artefacto. La verdad que contiene es poderosa, y así también lo es el camino que se abrirá ante ti. Job retrocedió un paso, sintiéndose vulnerable. ¿Qué significa eso? No busqué ser elegido para nada, protestó. Solo anhelo recuperar lo que he perdido. El anciano sonrió con tristeza. Comprendo tus deseos, pero a menudo, lo que buscamos es solo el rayo de luz en la tormenta de nuestras almas. El medallón no es solo un objeto, es un catalizador para olvidar el sufrimiento o abrazarlo y transformarlo. ¿Qué eliges, Job? Un silencio pesado se apoderó del lugar. Job miró el medallón con renovado interés, sintiendo que su brillo ahora parecía emanar ecos de sus hijos, sus risas, sus llantos y sus promesas de amor eterno.
La revelación que había experimentado momentos antes reemergió en su mente. Tal vez había un camino para usar su dolor como un peldaño hacia una nueva vida, en lugar de una carga que lo mantenía prisionero, pero la voz interior que siempre cuestionaba lo llevó a dudar. ¿Y si el precio que debo pagar por esta transformación es demasiado alto? ¿Qué sacrificaré en el proceso? El anciano, captando la tormenta de emociones que batallaba en el interior de Job, habló con un susurro casi imperceptible. Los senderos de la verdad son a menudo oscuros y retorcidos. Debes estar preparado para enfrentar no solo tus miedos, sino también las sombras que creías domadas. Las verdades que despertarás podrían romper muchas de las concepciones que guardas. Job miró hacia el suelo cubierto de hojas secas, como un lienzo en blanco donde los colores del pasado se mezclaban con dudas del futuro. Nunca pensé que esto fuera un camino fácil, dijo, sintiéndose dividido entre el anhelo de reencuentro y el temor por lo desconocido. ¿Qué es lo siguiente, anciano? ¿A dónde debo ir desde aquí? Aquel que se atreve a cuestionar su destino también se atreve a encontrarlo, respondió con serenidad el guardián. Tu viaje apenas comienza, el sendero se bifurca y cada lección construye el futuro que has de enfrentar. Atrévete a dar el siguiente paso. El anciano dio media vuelta y comenzó a desvanecerse en la penumbra del bosque, dejando a Job con sus pensamientos y el medallón en su mano. En ese instante, el peso de su decisión se sintió más aplastante que nunca. Una nueva revelación lo envolvió. El viaje no solo sería una búsqueda externa, sino una revelación interna donde las respuestas surgirían de las profundidades de su propia alma mientras el viento soplaba y las hojas murmuraban su canción. Job sintió que cada latido de su corazón se expandía en un chispazo de nueva energía. Podía sentir que el bosque le presentaba su desafío, un desafío que ya no podría ignorar. Y así, mientras la noche se cerraba sobre él, comenzó a caminar, decidido a desvelar no solo el misterio del medallón, sino el de su propia existencia. La lucha por la verdad estaba a punto de hacer estallar su vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. El sendero serpenteaba a través de un bosque que parecía aumentar en misterio con cada paso que Job daba. Las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor, como espectros danzantes tratando de atraerlo hacia la penumbra más profunda. Pero él se aferraba al medallón, que ahora sentía cálido en su mano, como un faro en medio de la tempestad. Mientras avanzaba, comenzó a notar cambios sutiles en el ambiente. Fuegos fatuos parpadeaban entre los árboles, y el murmullo del viento se transformó en susurros, palabras apenas audibles que exploraban sus pensamientos y temores más profundos. ¿Qué es esto?, se preguntó Job, sintiéndose como un intruso en un mundo secreto que exigía su atención y su valentía. De repente, a un costado del sendero, una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer, su rostro casi etéreo, iluminado por el resplandor de una luna que aún no se mostraba. Su piel parecía estar tejida con la misma luz que emanaba del medallón. Job pronunció su nombre con una voz melódica, como el canto de un arroyo en calma. He estado esperándote también. ¿Quién eres tú?, preguntó Job, la angustia y la curiosidad entrelazándose en su alma. Soy Lira, guardiana de los secretos del bosque. Su mirada era intensa y atravesaba las defensas de Job, como si pudiera ver dentro de su espíritu. He visto tu sufrimiento. He sido testigo de tu búsqueda para encontrar la paz. Pero debes saber, la paz no se encuentra sin antes enfrentar las tormentas que llevas dentro. Job sintió que una verdad cruda se apoderaba de él. Pero, ¿cómo puedo enfrentar lo que me causa tanto dolor? ¿Cómo puedo incluso empezar a caminar ese camino? Lo primero que debes hacer es aceptar el dolor como parte de tu viaje, respondió Lira, cada palabra impregnada de una suave certeza. Con cada lágrima que has derramado, has forjado un camino hacia la transformación. El medallón te guiará, pero solo si eliges ser sincero con tus emociones más profundas. Levantó una mano, y una luz suave emanó de la palma, invadiendo el espacio entre ellos. La luz reveló imágenes, momentos felices junto a sus hijos, risas en la mesa, abrazos compartidos y promesas de amor eterno. Pero, junto a esos recuerdos, también aparecieron las sombras, la pérdida, el luto y el abismo de dolor que lo había envuelto. ¿Ves? Todo forma parte de ti. Abrazar tu totalidad es el primer paso para permitirme ayudarte, dijo Lira, el eco de su voz resonando entre los árboles. Es como si estuviera atrapado entre dos mundos, murmuró Job, las palabras rodando de sus labios con la tristeza de la resignación. Un lado quiere recordar, pero el otro desea olvidar. Ahí es donde está tu verdadera batalla, respondió la guardiana, cuya serenidad lo tranquilizaba.
Recuerda que enfrentar el dolor no significa que lo perderás para siempre, sino que lo transformarás en algo que te fortalezca, en lugar de que te debilite. Job sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y si no puedo cambiarlo? ¿Y si el viaje resulta ser más de lo que estoy dispuesto a soportar? Lira se acercó, apoyando su mano sobre su hombro. La verdadera prueba podría estar en rendirse ante el flujo de la vida, en aceptar que no todos los caminos conducen a lo que deseamos. Pero cada paso, ya sea hacia la luz o la sombra, tiene su propósito. Debes atravesar el conflicto para hallar la paz. Los ecos de sus palabras resonaron en la densidad del bosque, y un silencio reverencial se asentó a su alrededor. Job sintió que sus pies podían moverse, pero también que su corazón seguía atrapado entre la esperanza y el temor. ¿Dónde debo ir ahora?, preguntó, la incertidumbre como una sombra en su voz. Lira le sonrió, una luz de entendimiento brilla en sus ojos. Sigue el sendero, querido Job. No todo lo que encuentres será doloroso, a veces, lo que consideras un fin es en realidad un nuevo comienzo. La clave está en la disposición a aprender y adaptarse. Cada elección que hagas creará un nuevo hilo en la tela de tu vida. No temas, el camino se revelará ante ti y así, mientras se adentraba más en la oscuridad, Job sintió una nueva determinación brotar en su interior. La batalla se libraría en su alma, y necesitaba enfrentarla. Pero una pregunta persistía: si el precio que tendría que pagar iba más allá de su comprensión, ¿sería capaz de soportar el coste y encontrar su verdad, aunque la revelación pudiera ser más dura de lo que jamás imaginó? El medallón en su mano brilló con fuerza, como anunciando que el viaje apenas comenzaba, dejando a Job envuelto en un nuevo misterio, lleno de posibilidades y temores. Y así, Job continuó su travesía por el bosque, guiado por la luz del medallón y las palabras de Lira. A medida que avanzaba, el camino se tornaba más claro, y la pesadez de su dolor comenzaba a transformarse en una ligera brisa de esperanzas renovadas. Las sombras se aligeraban y las figuras del pasado parecían susurrar un aliento de comprensión, empujándolo hacia adelante. En su andar, encontró un claro bañado en luz, donde un manantial de agua cristalina brotaba del corazón de la tierra, reflejando el esplendor de las estrellas. Era un lugar sagrado, un altar natural que le hablaba con la voz del eco en las montañas. Allí, Job sintió la necesidad de detenerse y reflexionar sobre el dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo. Se arrodilló ante el manantial. Al asomarse al agua, vio su reflejo, un hombre marcado por la tragedia, sí, pero también un guerrero de la fe, dispuesto a enfrentar la adversidad. Mientras contemplaba su imagen, una comprensión profunda lo invadió. Tus lágrimas han regado la tierra de tu alma, Job, resonó una voz en su interior, pero de cada herida surge una flor nueva. Cada rayo de dolor que has sentido ha sido el cincel que ha esculpido tu espíritu. En ese instante, comprendió que su sufrimiento no había sido en vano, había sido el umbral hacia un nuevo inicio. Levantó sus manos hacia el cielo. Mis pérdidas son parte de mi historia, exclamó, una historia que debe seguir escribiéndose con renovado fervor. Se sumergió en el manantial, dejando que las aguas purificadoras lo abrazaran. En ese momento de entrega, entendía que el agua no solo lavaba su cuerpo, sino también su humanidad marcada por el sufrimiento. En su corazón, sentía cómo el dolor y la pérdida se iban transformando en gratitud y amor eterno. Lo comprendió, cada recuerdo de sus hijos era un ladrillo en la edificación de su nueva vida. Sus risas seguirían sonando como melodías en su alma, impulsándolo a seguir adelante. Emergiendo del agua, Job sintió que el medallón en su pecho ardía con un nuevo fulgor. Con una determinación restaurada, se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda, hasta las pérdidas lo habían preparado para este momento crucial. Finalmente entendió que el verdadero milagro radicaba no solo en su deseo de recuperar lo que había perdido, sino en su disposición para encontrar sentido en la continuación del viaje. Mientras se colocaba de pie, sintió que el bosque celebraba su renovación con un canto sutil, las hojas danzaban al ritmo del viento, y una certeza impregna el aire. Así, dejó el claro, su espíritu en alto, el medallón brillando como un faro. El destino que le aguardaba estaba lleno de desafíos, es cierto, pero también rebosante de posibilidades, y una luz interior le aseguraba que estaba preparado para enfrentarlos. Con cada paso que daba, Job renunciaba a la sombra del miedo y abrazaba la luz de la fe. No sabía qué revelaciones le esperaban, ni qué sacrificios serían necesarios, pero seguro estaba de que la búsqueda de su verdad lo llevaría hacia un lugar donde su sufrimiento se transformaría en legado. Al final, llegó a un gran abismo donde los árboles parecían inclinarse hacia una profunda cueva oscura. Las paredes brillaban con un fulgor tenue, reflejando la luz del medallón. Allí,
el temor se encontraba con la esperanza. Con valor, Job se acercó a la entrada. Soy Job, y estoy listo para ver más allá de la oscuridad, declaró con firmeza. Así, entró en la cueva, con la convicción de que, a través de la adversidad, la reconciliación con su pasado lo impulsaría hacia el futuro. En ese momento, comprendió que cada desafío que había enfrentado era un paso hacia una transformación divina. Con el corazón lleno de fe, una última verdad brotó en su ser: solo quien se atreve a perderse en la oscuridad, puede encontrar su camino hacia la luz eterna. Y mientras la cueva lo envolvía en sombras, un nuevo amanecer iluminaba su alma, preparándolo para la revelación que cambiaría el rumbo de su vida para siempre.